Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos con el profesor Jorge Núñez, un querido amigo al que conozco desde hace muchos años. Empezamos encontrándonos en varios eventos académicos y hemos tenido una buena comunicación, una buena amistad. El profesor Jorge empezó su carrera académica como profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Luego se trasladó a Reino Unido, donde hizo su doctorado en la Universidad de Manchester. Ahora es profesor en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana de Manchester y acaba de sacar un texto que yo sé que va a ser de interés de todos nosotros, Disputas territoriales y soberanía estatal, Derecho Internacional y Política, en Routledge, salió este año, como les acabo de decir, un libro que tiene una historia detrás, que es muy importante que nosotros la conozcamos, y empecemos por eso. ¿Cuál es la historia del libro, profesor Jorge? Bueno, primero muchas gracias, es cierto, Andrés, nos conocemos de hace muchos años, varios eventos, así que gracias por la invitación y la propuesta. La historia tiene que ver de dónde soy y dónde vivo. Al ser argentino desde chico, siempre quise tratar de abordar el tema de Malvinas, y porque hay una gran población judía en Argentina, el tema de Israel también y Palestina. Siempre como una misión de vida tratar de hablar y de buscarle soluciones a conflictos de soberanía o conflictos territoriales. Creo que, y esto quizá coincide en nuestros congresos de abogados, ciencias políticas, relaciones internacionales, hablamos mucho de problemas, y siempre fue mi objetivo buscar un poquito más de soluciones. Entonces, así empieza este que es el segundo libro de pasos que estoy dando, justamente. Háblanos del primer libro y por qué consideras que esta sería una secuela. Mira, más que secuelas, yo voy dando pasos de vida, ¿no? Este es el primero, 2017, también publicado por Routledge globalmente, que ya lo tengo traducido. UNAM lo iba a publicar, pero bueno, al final eso quedó en nada. Lo tengo traducido ya al castellano, es una lástima que no se ha publicado. La idea, justamente, es por una cuestión de recursos y por una cuestión de experimentar. Me propuse usar metodología, no teoría, esto para los filósofos jurídicos y politólogos, la metodología rawlsiana, y plantearme, o Kant si querés, y plantearme cómo entes racionales y no egoístas decidirían una cuestión de conflicto territorial. Tres partes ideales, tres estados ideales, uno justamente poblado sin ser perteneciente a ninguno de estos estados. ¿Qué harían estas tres poblaciones siendo no egoístas? ¿Sí? Y un detalle mínimo, buscaba una solución que ningún ente ideal, racional, no egoísta pudiera rechazar. Ni siquiera estaba buscando por la aceptación, simplemente que no se pudiera rechazar. Ese fue el primer paso, meramente teórico. Muy pesado en el tema conceptual, justamente por eso digo, para ciencias jurídicas tendrías que ser filósofo del derecho o teoría legal, y para ciencias políticas exactamente lo mismo, teoría política. El segundo paso es este, 2020. Ahora que lo bajo un poquito para amenizarlo y tratar temas actuales. Bueno, eso me lleva entonces a dos preguntas. Bueno, la Me primera, imaginé. eso supondría que va a haber un tercer paso, ¿ya lo tienes en mente? Y la segunda Sí. pregunta vendría siendo sobre la pertinencia en una época de globalización, o bueno, o glocalización, porque en este momento estamos en una época de fortalecimiento de lo global y lo local, sobre las disputas nacionalistas y las disputas territoriales derivadas de los conceptos de Estado-nación, que uno Correcto. creería que se encontrarían superados por la globalización. Mira, aplico justamente, no, disiento. Eso es uno, yo esto usé en la presentación en inglés que hice hace unas semanas para Suecia, dos universidades. La metáfora, te robo acá 2 minutitos, la metáfora esta o la historia que viene de la India del elefante y los 6 ciegos. A cada ciego le di un nombre. Uno de estos ciegos era Vladimir, el otro era Boris, el otro era Donald, y Alejandro, y Benjamin y otro más. Se encuentra por primera vez un elefante, son ciegos estos 6 hombres, y lo tocan. Uno toca la pata y piensa, pero el elefante debe tener forma de columna. Otro el lomo, y no, tiene forma de pared. Otro la cola, no, tiene forma de soga. Todos tienen una parte de razón,
pero todos están incorrectos en la totalidad. Y a esto voy y respondo tu pregunta con esta metáfora de historia. Justamente es lo que veo en los politólogos, en los científicos del derecho y en las relaciones internacionales. Abordamos temas unidimensionalmente. Lo que propongo es un abordaje multidimensional. Por ejemplo, soberanía. Soberanía puede ser multicontextual en el sentido, y cuando hablo de contexto podemos hablar localmente, podemos hablar regionalmente o podemos hablar internacionalmente, ¿sí? En conjunto. Ni una es más relevante que la otra, todo depende del caso. Similarmente, poblaciones, podemos hablar, Jerusalén que estaba hablando, generalmente se piensa israelitas y se piensa en Palestina, pero estamos olvidándonos de diáspora, estamos olvidándonos de Hamas, estamos olvidándonos de otros actores, y estamos olvidándonos de actores internacionales que tienen intereses, como Estados Unidos o como Rusia. O sea, volviendo a vos, no es que soberanía está en contra de la globalización, o que este es mi tercer paso. Mi tercer paso tiene que ver justamente con una soberanía de tipo cosmopolita. Pero bueno, eso ya no lo, porque ya sería mi próximo, la próxima hora en la que estoy trabajando. O sea que entonces sí hay un tercer paso que esté programado, pues que esté Sí, pensado. sí, sí. Sí, sí, Y ya lo estoy cómo va la trabajando. escritura de ese tercer libro? Digamos que sería, en este momento tiene forma de artículo, un borrador de un artículo, digamos. Ya. Lo que estoy haciendo, que lo Que es la empecé a semilla. hacer... Exactamente, sí, estoy explicando lo que hablo de este análisis multicontextual. Entonces, suponte, en cuanto a agentes, separo en lo que sería el agente individual en sociedades civiles, las comunidades, que cada comunidad tiene subgrupos, que pueden o no representar el plan del Estado, por ejemplo, con respecto a Malvinas, porque sabemos, o por ejemplo ustedes en Colombia, toco este tema Con en el este San libro del Andrés. 2020. San Andrés, exactamente, y Providencia, y hablo de la población raizal. ¿Para qué? Para dar el ejemplo de justamente poblaciones autóctonas o indígenas y poblaciones implantadas. Como algunas, las implantadas, están conceptuadas como personas jurídicamente, y como los indígenas no. Es una cuestión muy interesante esta. Entonces, vuelvo a esto. Cuando hablo de agentes, hablo de esta multidimensionalidad. Puede ser el Estado, puede ser comunidades, puede ser el individuo. Cuando hablo de sujetos, puede ser directamente el que maneja el conflicto territorial, algunos que están alrededor, que no tienen ni voz ni voto, y otros que están por fuera, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia o Reino Unido, que sí hacen parte sin ser parte del conflicto. De nuevo, esto ya es otro tema porque es mi próximo paso. Sí. Bueno, y volviendo a lo que sería tu segundo libro, y frente Sí. a los tres ejemplos que colocas o los tres análisis que haces, ¿cuál crees que pueda entonces ser el aporte de este libro para los debates de derecho internacional y de ciencia política en épocas de globalización? Mira, el libro este tomo como ejemplo, para tomar un solo ejemplo, la metodología puede ser utilizada, por ejemplo, para el tema del coronavirus o las pandemias, para terrorismo. Yo tomo como ejemplo porque me compete a mí, por los años que llevo estudiando estos temas, desde Malvinas, Gibraltar y Cachemira, han sido siempre los tres primeros, pero puede ser perfectamente utilizado para ideas globales. Mi approach, si querés, tiene que ver con el pensar globalmente, pero con una acción local. Sí, ¿Sí? piensa globalmente y Entonces, actúa localmente. Sí. justamente que Sí. estoy totalmente en contra, y lo hablábamos antes de empezar la grabación recién un poquito, esta incoherente decisión política de nuestros líderes alrededor del mundo, y justamente esto está generando un caos institucional y un caos social. Yo abordo este tema, te repito, la metodología está en el primero, 2017, que lo podés Sí. usar para pandemias. Lo abordo específicamente en disputas territoriales porque lo que planteo es justamente esto. Si bien la decisión debe ser global, la ejecución de la decisión tiene que ser local. ¿Sí? Y da para largo, esto ya es para, ¿viste? Para tener una mesa redonda, necesitamos agentes locales para ejecutar decisiones globales. Entonces podríamos pensar, corrígeme si me equivoco, que el aporte del primer y el segundo libro vendría a ser uno de carácter metodológico, que sería Correcto. la validación de un modelo metodológico con tres casos que has examinado, pero que pueden proponerse a otros casos, y además es
la necesidad, ya hablándolo más desde la teoría política, o la urgencia de nuevos liderazgos para poder llevar a cabo esta nueva metodología. Correcto. El segundo libro puntualmente hablo de lo que veo es un análisis conceptual muy distinto de diferentes ciencias. Hemos ido a varios congresos y siempre se nos habla de esto de ser interdisciplinario, Sí. multidisciplinario. La realidad no existe esto. Entonces lo que propongo, por lo menos en los temas que abordo, es una base conceptual. Los primeros capítulos hablo de los conceptos madre, Estado, soberanía, autodeterminación. Los defino a manera de politólogo, ciencias políticas, relaciones internacionales y derecho, y busco afinidades. Esto tomo una de las frases de Jorge Luis Borges en Los Conjurados. En vez de buscar por diferencias, voy por afinidades. Esa es mi labor conceptual. Y el resto del libro, que son los capítulos 6, 7 y 8, abordo, de acuerdo a regiones, distintas disputas. Por ejemplo, en las Américas, el conflicto entre Estados Unidos eterno y el límite con México, en el caso de Colombia y otros, el tema de San Andrés, Malvinas, etcétera, 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 con especial hincapié en las poblaciones indígenas. Hablo también del tema histórico, después voy a África, voy a Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy demostrando, volviendo a tu punto, que uno de los tantos elementos que hacen y que coayudan a el nacimiento y el potencial escalamiento en conflicto de estas disputas territoriales es justamente la popularidad del líder. En ese Es caso, uno los de los tantos populismos, elementos. el populismo termina siendo nefasto para intentar resolver de manera pacífica estos conflictos territoriales. Nefasto depende a quién. Nefasto depende para quién. Para No, sí. ellos, para ciertas élites. Y acá no hablo de un discurso comunista contra capitalismo. No, no, no. Sinceramente es un análisis que me ha llevado bastante tiempo y trato de ser lo más neutral posible. Esto tiene que ver justamente con ser beneficioso, incluso para líderes en África. Hay muchas, uno piensa en Donald Trump, suponte, Sí, vamos a pero Latinoamérica. recurrir al nacionalismo, por ejemplo, al momento de hablar de disputas territoriales, pues permite la emergencia de ciertos líderes. Obviamente es como Correcto, correcto. siembra miedo y cosecharás votos. En este caso, el miedo es a un vecino que quiere El usurpar nuestro enemigo territorio, externo. el enemigo El externo, enemigo ciertamente. externo. De allí que Sí. muchos liderazgos, si bien de palabra quisieran resolver estos conflictos territoriales, no lo quisieran No, hacer, porque significaría exactamente. Uso el fin de su... bibliografía, Sí. exactamente, pero hay análisis empírico y justamente la bibliografía está acá, que demuestra que líderes, y repito, no hablo solamente de las Américas, porque lo interesante que descubro con esto y que propongo es justamente que no es en las Américas o no es Donald Trump, que hablo también, o Vladimir Putin, que son los ejemplos que vemos generalmente en las noticias. No, no, esto pasa en países menores, con no tanta trascendencia en la geopolítica mundial, pero sin embargo, para esas élites o para ese particular gobierno o persona, es más favorable mantener y alimentar la disputa que resolverla. Es Es interesantísimo, cierto. o a mí me resulta interesante. Sí, sí, es muy interesante esto, definitivamente. Y hablar de un enemigo interno y un enemigo externo. Ahora bien, Sí, en este sentido, quisiera resaltar dos aspectos. Uno es que ha señalado, y lo comparto plenamente, que estamos frente a un cambio paradigmático que está diciendo que tenemos que superar la visión fragmentada del saber, que por demás era la que defendía Hans Kelsen al decir que el derecho hacia el derecho, la economía, una visión fragmentada del saber, pero que no ha pasado de ser como un reclamo epistemológico, porque en la práctica vemos que las tesis doctorales siguen siendo profundamente disciplinarias, que los textos de nuestros colegas suelen ser profundamente disciplinarios. Eh, Me llamó mucho la atención esa reflexión y quería pues como resaltarlo. Y el segundo sí, punto también que quería resaltar era de que estás poniendo en evidencia, pero a partir de una indagación interdisciplinaria, que si bien el peso simbólico de conceptos como soberanía nacional ha disminuido en virtud de la globalización y en virtud de que los estados han perdido fuerza vinculante incluso con sus propios individuos, donde el derecho internacional cada vez es más fuerte que el derecho nacional, por colocar un ejemplo, a sí. pesar de ello,
los debates del nacionalismo, sus derivas populistas, pero también cómo los conflictos territoriales y las disputas territoriales son exacerbadas por intereses políticos o eh, eh, sigue latiendo. Uno habría pensado, y así fue como yo inicié esta entrevista, uno habría pensado que eso era cuestión del pasado. Y estás No. poniendo en evidencia en el libro que esto es algo que sigue presente y que merece todavía la atención de la academia y que Ha esto va a cambiado la redundar en una forma, las formas son democracia. más sutiles. Sí, 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 sí. Las formas son más sutiles ahora. Sí. Una pregunta final, aunque me termine saliendo un poco del libro. Quisiera saber tu opinión del estado de la filosofía del derecho en lo que ha sido denominado un concepto muy erróneo, pero así es como ha circulado, tercer mundo. Uh, Aclarando que este concepto sé que no te gusta, tampoco me gusta, pero es como el concepto que ha circulado. ¿Cuál es el Pero se estado? usa. Sí, sí. Sí, Te voy a, un paréntesis, dijiste Kelsen, estoy medianamente de acuerdo, porque si bien Kelsen fragmentado en lo epistemológico, Kelsen mismo justamente como científico del derecho, esto lo hace por que él ofrece una obra científica, él lo aclara, creo que es en ese sentido evidente. Y él lo que hace es una lógica jurídica formal. Sin embargo, la labor de él, incluso para Sociedad de Naciones y sus eso fue. ideas, soy kelseniano, por eso lo aclaro, y que incluso en el 2017 uso a Kelsen, entre varios autores. Por eso te digo, el de 2017 es Bueno, muy pesado y a pesar de querer alguien que decía que la teoría tenía que ser pura, no el derecho, la teoría tenía que ser claro, pura, sí, escribió de pero antropología, científico. escribió de filosofía pura, escribió de muchos ¿Por temas. qué? Porque esto tiene que ver con su lógica jurídica trascendental, ¿sí? O sea, como científico, él habla de una lógica jurídica formal, como instrumento para nosotros, los juristas. Sin embargo, él no deja de ver que hay politólogos, antropólogos, que hay otros científicos, y el derecho puede ser un instrumento para. ¿sí? Entonces, una cosa es el Kelsen científico, esta es la obra, lógica ¿Sí? jurídica formal. Sin embargo, él mismo, como correctamente, él toca otros temas porque él no era solamente científico jurídico y su obra no es solamente para científicos jurídicos. También tiene una Esto es parte política, de activismo político. totalmente, totalmente. Me parece un autor que no ha sido superado ni incluso por Hart. Hart creo que ha sido lo que pasa es que tiene más popularidad por lo anglosajón, británico-estadounidense, justamente el hecho del marketing, que es lo que hablo del ser sutil. Voy a tu pregunta que tiene relación con esto de Kelsen, ¿no? Sí, Se me viene Mulligan a la cabeza. Tercer mundo, coincido completamente, y otra clasificación es países centrales y no centrales. Esto es una periféricos. propuesta, totalmente es lo mismo, es cambiar, ser más sutil, más políticamente correcto, pero la idea es exactamente la misma. Esto creo, y es un artículo que tengo la idea ahí, lo que pasa es que ahora me enfoqué en esto, de un puente entre lo que sería, lo que clasificamos nosotros, el pensamiento continental, que sumo a Latinoamérica, pero hay más, simplemente por la entrevista que hoy es breve, y el anglosajón. Hice un análisis de un libro que había publicado en su momento Rodríguez, el argentino de Mar del Plata, ahora se me fue el nombre, publicado en Jurisprudence, y quisiera continuarlo a futuro, pero es una labor que quizás debería hacer con otros coeditores, y te tiro ahí la idea. Es justamente dar un poquito de lugar más a autores que no sean angloamericanos, ¿sí? Para un público angloamericano. Y es lo que creo que nos falta a nosotros. Justamente, ¿qué es lo que propongo en los dos libros? Empezar a colaborar, no competir, porque creo que es lo que propongo incluso para Latinoamérica. Amazonia no es de Brasil, sino que es regional. El límite con México no es el límite con México, es el límite con Latinoamérica. Las Malvinas no son argentinas, son regionales. Creo que deberíamos, como científicos del derecho, para dejar este lugar de tercer mundo, que la verdad a mí, sinceramente, el tema del ego no juega, es justamente empezar a mostrarnos como bloque. Y creo que nos falta eso, empezar a cooperar. Por eso, una vez más, te agradezco la invitación, porque no es normal esto de la cooperación que tanto decimos en los congresos, hay mucho exclusivismo. Entonces me parece que para entrar en este círculo primermundista, que es literalmente anglo-estadounidense,
tenemos que empezar a trabajar en grupo. Gente como Bullying es totalmente descartada. Ni hablar de Alexi. Alexi, dejemos Latinoamérica, vamos a hablar de Alexi en el Reino Unido. Muy poco. No se enseña, salvo universidades como Cambridge y Oxford, 2 universidades de las más de 100 que tenemos en el Reino Unido. O sea, no necesitamos ir a Latinoamérica y usar el término peyorativo no central o tercermundista. Autores tan importantes como Alexi no son reconocidos en el Reino Unido. Sí, bueno, en ese sentido, efectivamente, esta dicotomía, a pesar de que es muy reduccionista entre centro y periferia, no solo se da para hablar de un norte y un sur, sino que incluso dentro del norte hay centro-periferia y en el sur también hay centro-periferia. Hay universidades que Totalmente. concentran en el sur casi todo y miran como si fueran periferia a otras universidades de su país. O sea, también esas dicotomías se reproducen local y regionalmente. Y algo que quisiera decirle a los que nos ven y felicitar por eso al profesor Núñez. El profesor Núñez continuamente, me atrevería a decir que casi todos los días, envía correos a los colegas latinoamericanos hablando de redes, hablando de convocatorias internacionales, hablando de posibilidades de producción y investigación colaborativa. El profesor Núñez es un activista, no es solo alguien que lo habla, lo practica, esto de la colaboración académica, para ver si podríamos algún día eh, ofrecer la mirada del sur, ofrecer la mirada del sur al norte global. Quiero felicitarlo por eso, profesor Núñez, porque usted lo está intentando llevar a la práctica y eso es algo que me agrada muchísimo. Te Sí. agradezco, me toca en particular porque la labor social y la gente ve este logo es de una fundación de Brasil que represento hace unos años, Fundação para la Angélica gente Goulart. que, era la fundación, que la desconoce, era la fundación de Yuya Meneghel. Ah, Esta chica hace 30 y pico de años que trabaja para la juventud y los adolescentes, y la gente no sabe, y ella ha logrado cambios en el derecho brasilero con el tema de trato de menores, violaciones, abuso físico, etcétera, etcétera, etcétera. Por una cuestión con el gobierno actual, que no puedo explicar porque justamente represento a la fundación, ella tuvo que correrse. Y hoy la fundación tiene el nombre de la asistente social que la fundó con ella. El actual presidente fue sacado de la calle cuando era chiquito, y él es uno de los ejemplos de esta fundación. Estoy muy orgulloso de representarlos, como vos bien decís, porque soy activista, y no creo que dependa de Bolsonaro o de Donald Trump, y no creo ser tampoco acá infantil. Depende de cada uno de nosotros. es cierto. A mí nadie me pide que esté ofreciendo o dando lugar. Sin embargo, mi papá, mamá, mi historia me ha enseñado que la colaboración es lo que los hace crecer a todos nosotros. Por eso cuando hacemos las discusiones siempre invito a gente de todos lados, y no hago cartel que tal persona por ser profesor de Yale o de Harvard es más importante que un doctorando, y esto creo que me conoces, sino que todos están en la misma plataforma, es lo que ofrezco, la misma plataforma para que todos participemos, que es el juego que propongo con los libros. Bueno, queremos solucionar un problema, mientras que queremos solucionar el programa, decidamos las reglas juntos y vamos a solucionarlo. Excelente. Te felicito mucho, Jorge, por toda esa iniciativa. Realmente es una puesta en práctica de Es teorías una de puesta en convivencia. práctica. Bueno, quisiera informarles entonces de que en la parte de abajo de la exposición del video, en mi blog, encontrarán la información de los 2 libros del profesor Jorge Núñez. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Jorge. Que tenga un excelente día. A vos, Andrés, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.